Vamos a empezar unas intervenciones. En primer lugar, nos dirigirá la palabra el compañero Marcos Prado, secretario general en Sevilla de la Coordinadora Sindical de Clase. Muchas gracias por venir hoy aquí, en este día de celebración de la clase trabajadora. Antes que nada, me gustaría decir que es un deber para nosotros reivindicar este día como un día de lucha y de recuerdo a todas las luchas que ha habido durante todo este tiempo, desde que se instauró el 1 de mayo como Día Internacional de la Clase Trabajadora. Hay que recordar que hace 125 años unos trabajadores de Chicago murieron por defender los derechos de los trabajadores, no solo de su propia fábrica, y que murieron a manos del empresario, sino por todos los derechos de la clase trabajadora internacional. Y es un deber para nosotros recordarlos y mantenerlos en el recuerdo y honrarlos, continuando con la lucha que ellos comenzaron. También hay que recordar que mañana hace un año que otros 46 compañeros en Ucrania murieron por defender los derechos de los trabajadores en contra del fascismo en la llamada Casa de los Sindicatos de Odessa, y que debemos tener muy presente, porque es el fascismo que está renaciendo otra vez y está avanzando por Europa. Sí me gustaría también decir que recordar sobre todo a todos los trabajadores que están en lucha en este momento, sobre todo aquí en España, por ejemplo los trabajadores de las contratas de Telefónica que están en huelga indefinida, a los compañeros de Correos que el lunes empiezan un proceso de huelga, también los trabajadores de Correos de Montequinto que llevan un mes de huelga indefinida, y es darle nuestro apoyo de aquí desde nuestros recuerdos y mantener vivo su espíritu de lucha, al igual que el de todos los compañeros que están reivindicando sus derechos como trabajadores y darles nuestro apoyo. Yo quería ser breve y entonces pues yo creo que animar a todos a mantener esta lucha, a recuperar el espíritu del 1 de mayo y para adelante. Venga. Bueno, ahora va a hablar Víctor Núñez, un compañero de la campiña cordobesa, que nos va a trazar un poco la situación que se vive en el campo también en Andalucía. Buenas tardes. Quiero ser breve para no hacerme muy cansado y explicar más o menos a lo que hoy hemos venido aquí. Veo desde la perspectiva a pie de calle muchas rarezas por mucha gente, cuando esto no debería de ser raro, debería de ser lógico. Hoy mucha gente prefiere ir a concentraciones de motos, prefiere ir a verbenas, prefieren irse al campo a comerse una paella, pero realmente no sabemos lo que estamos perdiendo, porque realmente por lo que hoy tenemos, por el festivo que es hoy, han dado la vida muchísimas personas. Ha habido mucho sudor y sangre para llegar a este punto, y yo podría aquí extenderme mucho hablando de la necesidad, de la privación, de lo que mi clase vive a día de hoy, pero es algo que no me gustaría llegar ni a tocar, porque hoy todos los que estamos aquí nos estamos viendo negros para tirar para adelante, para poder comer, para poder simplemente sobrevivir. Cuando esta gente nos está vendiendo un sistema en el que lo cual prima es la abundancia, pero lo que no dicen es que la abundancia prima solamente para unos pocos y la necesidad para la gran mayoría. A día de hoy, la concentración del capital está en menos manos que nunca. ¿Por qué? La tierra a día de hoy está en menos manos que en la Segunda República, porque el capital, en su fase putrefacta imperialista, una de sus grandes
estrategia es la concentración del capital en muy pocas manos. Yo vengo a hablaros de un mundo nuevo, sin explotadores ni explotados. Un mundo que se construya desde la clase trabajadora y que se construya por nosotros, por los que estamos a pie de calle. Tenemos que luchar por ese mundo porque no queda otra salida. No hay más salida que la lucha por la liberación de la clase trabajadora. A día de hoy vemos cómo nosotros construimos carreteras que no podemos pagar los peajes. Construimos viviendas de lujo donde no podemos vivir. Vamos y vemos turismo exacerbado como ferry en los que un camarote vale 1 millón de euros, algo que la clase trabajadora ha construido ese barco en el cual no puede vivir. Eso tiene que ser hoy en día lo que nos abra los ojos, y como clase obrera tenemos que empezar a trabajar en una sola unión. Para muchos la estrella de 5 puntas no representa nada más que una estrella, como pueda haber en el firmamento, pero la estrella, cuando la clase obrera le puso las 5 puntas, porque representaban los 5 dedos de una mano, que es la clase obrera, de donde nace todo. Los obreros no podemos tener miedo a romper este sistema, porque cuando ha habido ruina, cuando ha habido guerra, quien ha levantado desde los cimientos, desde la ruina, ha sido la clase trabajadora. La clase trabajadora ha construido este mundo y no tiene que tener miedo a la lucha, ni tiene que tener miedo a que este mundo se destruya, porque podemos construir uno mejor como antes lo hemos construido. No tenemos que tener miedo. Hoy el campesinado está el ejemplo en Carmona o en Palmas de Río, donde se les niega ya ni lo más derecho, lo más básico, que es un jornal de miseria, es un jornal de hambre. Ya se les niega hasta ese mismo jornal. Quieren que seamos lacayos, quieren que seamos borregos, quieren que seamos tu alfombra, que nos puedan pisar cuando quiera. Y la clase obrera tiene que tener claro que el único camino para la liberación es la conciencia de clase, y es nuestra lucha día a día y en la calle. Hoy estamos aquí, pero la revolución no empieza hoy, la revolución empieza mañana, cada cual en su campo, en su pueblo, en su centro de trabajo. Ahí es donde empieza la revolución, y tenemos que empezar a construirla ya, porque estos que hoy corren aquí con las banderas van a ser las víctimas de un sistema corrupto y degenerado que lo único que busca es la destrucción de nuestra clase como tal. Nos quieren adormecer y nos quieren mandar a la miseria. La clase trabajadora tiene que decir no y rebelarse contra estos explotadores. Da igual del pelaje que venga. A día de hoy nos venden como izquierdas plurales, como Podemos, como... No son todos nada más que la misma camarilla que en el 70 y tantos nos vendieron al franquismo. Son los mismos. Y no queda otra lucha que es la de la unión de la clase trabajadora, organizarnos para liberarnos de este yugo que nos está asfixiando día a día. Muchas gracias, camaradas. Salud y socialismo. Y ahora tomará la palabra Francisco Barja, secretario general del Partido Comunista Obrero Español. Hola vecinos, compañeros, camaradas, amigos del partido, hermanos de clase. Hoy se celebra, se conmemora un glorioso día. Hoy se conmemora el día de la rebeldía contra la injusticia y contra la explotación. Hoy se celebra y se conmemora el día de la clase obrera. Tal día como hoy, en el año 1886, unos obreros de Chicago, los obreros de la McCormick, se manifestaban por conseguir 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreo, de ocio. Estos trabajadores, por esa cuestión tan lógica que hoy vemos tan natural y tan normal y que estamos perdiendo por no movernos, no solo sufrieron el despido, sino que sufrieron la represión, sufrieron el ataque de la policía que los fusiló prácticamente allí, acabando con 7 trabajadores de ellos. Las manifestaciones se siguieron sucediendo días después. Se sumaron los trabajadores del textil por las 8 horas de trabajo. Y por esas 8 horas, el día 3 de mayo, en un mitin donde habían anarquistas
dirigentes anarquistas y dirigentes socialistas, la policía volvió a arremeter contra los trabajadores, volviendo a asesinar a trabajadores por reclamar humanismo y humanidad. En ese ataque hubo una bomba que estalló, y esa bomba sirvió para detener a los dirigentes de aquella movilización. Fueron juzgados en junio y fueron ahorcados en el mes de agosto. Ese es el rostro del capital, ese es el rostro de los criminales que hoy nos gobiernan, que hoy hacen leyes mordazas para repetir lo que hacían antes, porque su rostro siempre es el mismo. Por eso el día de hoy, día glorioso de la clase trabajadora, día de orgullo para aquellos que pertenecemos a esta clase, es ante todo un día que tenemos que recuperar en la memoria colectiva de todos los trabajadores, porque todas las conquistas que se han podido obtener, todos los pasos de mínima justicia que siempre han sido regados y conquistados con la sangre de nuestra clase, arrancándolas a la clase criminal que de aquí a 3 semanas va a venir a pediros el voto, todo eso se conquistó gracias a la lucha de esos héroes, de los mártires de Chicago. Pero antes de los mártires de Chicago estuvieron los de la Comuna de París, y antes ya estaba el proletariado en Gran Bretaña luchando, la clase trabajadora peleando por conquistar humanismo, por conquistar mejorar la vida de los seres humanos, por conquistar un mundo más justo. Ese es el germen que hoy nosotros mantenemos aquí vivo, y ese es el germen que debemos de recuperar. La ignorancia, el embrutecimiento en el cual nos quiere sometido el explotador, tenemos que arrancarlo, porque hoy es un día de orgullo, hoy es un día de dignidad, y hoy es un día que tenemos que reivindicar. Todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando desde sus balcones. A partir de ahí, os he dicho cómo actuaron entonces. El compañero del sindicato ha recordado hace justamente mañana un año cómo esos fascistas a los que defienden estos demócratas de aquí en Ucrania quemaron a 46 obreros en un sindicato en Odessa. Siempre se han comportado igual. Las leyes mordazas es volver a aquello. ¿Por qué? Porque los trabajadores no podemos vivir. ¿Y por qué no podemos vivir? Porque los trabajadores nos hemos individualizado, nos hemos desorganizado, y ellos no nos van a dar nada. Ellos tuvieron que ceder y hacer un pseudoestado del bienestar, porque el obrero europeo y el obrero del mundo veía un referente de mundo nuevo en la Unión Soviética, en más de la mitad de Europa, y viendo cómo países enteros se levantaban y se intentaban emancipar, querían cortar la cuerda que les subyugaba del imperialismo. Ante eso, ellos tuvieron que ceder unas migajas llamadas estado del bienestar, un estado del bienestar que huele a sangre de la clase obrera de los países del tercer mundo, un estado del bienestar que no era bienestar porque se sustentaba en la explotación, en la muerte, en el lodo y en el derramamiento de sangre de inocentes, de millones de seres humanos inocentes. Esa es la realidad de este estado del bienestar que jamás existió, y esa es la realidad del mundo este que nos dicen que tenemos que recuperar la dignidad teniendo un collar, pero teniendo un collar de, en vez de un salario de 600 euros, de 700 euros. Compañeros, amigos, vecinos, obreros, ¿qué dignidad podemos tener si tenemos collar? Lo que tenemos es que liberarnos del yugo del capitalismo, liberarnos del yugo de la explotación, ser dueños de nuestro futuro y ser dueños de aquellos que producimos. Y por supuesto, tenemos que reivindicar los derechos humanos, pero es que el derecho humano máximo que tiene el ser humano es a ser digno, y ser digno significa comer y ser dueño de aquello que lo produce, ser dueño de aquello que le corresponde por justicia, y le corresponde todo, y tener un trabajo para sentirse útil en la sociedad, porque el ser humano es un ser sociable, y sin sociedad
se convierte en una máquina, se convierte en una pieza de una maquinaria asesina y criminal, como es el capitalismo, como son los estados burgueses de las distintas naciones y como son esas creaciones de la Unión Europea, de la OTAN y demás inventos capitalistas que sirven para imponer en el mundo a sangre y fuego un sistema criminal inhumano que lleva a millones y millones de seres humanos a muerte, pero a morir no de hambre, de sed, de enfermedades curables, mientras se gastan ingentes cantidades de dinero en armamento y se forran una miserable minoría de explotadores y de asesinos. Esa es la realidad, y nosotros aquí somos la semilla que sembraron aquellos hombres y aquellas mujeres en Chicago, en París, en la Unión Soviética, en Cuba y en tantos países del mundo que lo único que manifiestan es una cuestión netamente y claramente humana, que es la sed de justicia y es la sed de vivir como seres humanos, siendo el ser humano el centro del mundo, porque somos eso, el centro del mundo, y no somos una tuerca más en un engranaje criminal que sirva para enriquecer a una minoría para que una mayoría viva mal. Eso no es justo, y eso es razonable, y eso es humanismo, y eso es justicia, y todo eso nosotros somos nosotros, vecinos. Todo eso somos el proletariado, la clase obrera, los jornaleros del campo. Somos los que generamos todo, y es injusto que generando todo lo único que recibamos sea miseria y muerte. En este país que hablan democrático, que dicen que tenemos un estado del bienestar, se están muriendo gente por no darles medicamentos que necesitan. A los ancianos se están muriendo porque en los asilos, en vez de limpiarlos 3 veces, los limpian 2 o los limpian 1. ¿Por qué? Porque recortan. En correo se suceden las bajas por ansiedad, por depresión, porque las cartas se acumulan en las carterías. Y se acumulan las cartas en las carterías, y en un país donde hay más de 5,5 millones de parados, más todos aquellos que desconocemos porque no estén apuntados al paro, más como ellos cuentan que una persona que trabaja 1 hora no consta como parado, más los 2 millones de exiliados, no contratan a gente. Los carteros tienen asignados unos barrios, pero esos barrios se amplían porque no se contratan a trabajadores. Esa es la realidad, así es como se está construyendo empleo, esa es la razonabilidad de este Estado. Es la locura, es absolutamente la locura. ¿Pero hacia dónde vamos? Pues vamos a salarios de 600 euros, que cuando sean de 600 euros serán menores todavía. Vamos a que no tenemos futuro y no tenemos ni tan siquiera presente. Vamos a que esto es una maquinaria de muerte, donde nosotros, que generamos y movemos todo, nos hemos convertido en leña que el burgués echa en la caldera de generar beneficio. Eso es lo que somos hoy nosotros, y eso es lo que mañana serán nuestros hijos si nosotros no lo evitamos. Y lo vamos a evitar, porque es que no hay otra salida, porque somos humanos, y la humanidad va a seguir por encima de todos estos tiranos y por encima de todos estos burgueses. ¿Y cómo vamos a salir? Os he dicho que vendrán de aquí a 3 semanas a pediros el voto esos canallas que están defendiendo esto. Ya están expresándose con libertad porque están crecidos. Y están crecidos y se ve cómo hablan. El otro día Esperanza Aguirre decía que, hombre, que es que eso de dormir en las calles había que evitarlo, porque espantaban a los turistas y los turistas son la primera fuente de ingreso. A ella no le preocupa que exista pobreza, ni a ella le preocupan las causas por las cuales hay gente durmiendo en las calles. A ella lo único que le preocupa es que sus beneficios, no los suyos y de aquellos que le ponen para que gobiernen y pisoteen a la mayoría del pueblo y lo vendan, vivan muy bien. Y es lógico que digan eso, porque en las próximas elecciones la clase obrera va a votar al mejor perro del burgués, al que más muerda, al que mejor defienda sus intereses, porque eso es lo que nos presentan aquí. No nos presentan otra cosa. Y Esperanza Aguirre, como perra que es, pero perra en el sentido de sabuesa, de mala, de ser despreciable,
que defiende los intereses de la minoría de la clase a la que pertenece, pues se expresa lo que expresa. Eso es lo que se va a votar y eso es lo que se va a legitimar, porque no hay otra cosa, no hay margen de recorrido ni hay margen de mejora con un Estado que nos ha traído hasta aquí y que es un instrumento para beneficiar a los ricos, para beneficiar a esa minoría criminal y explotadora que nos está llevando a la indigencia y a la muerte. Nos hablarán algunos de la dignidad y que por dignidad hay que votar a otros. Pero qué dignidad cuando ellos asumen un sistema donde hayan explotadores y explotados. ¿Qué dignidad hay con 600 o con 800 euros? Si aunque nos dieran 800 euros, el capitalista va a tener la capacidad de subírnoslo todo y de quitarnos más cosas y de ser más pobres. Mientras aquí haya capitalistas, mientras las empresas estén en manos de los burgueses, mientras las tierras no estén en manos de los trabajadores del campo y mientras todas las fábricas no estén en las manos de los justos dueños de todo ello, que son quienes la trabajan y quienes generan la riqueza, aquí no habrá dignidad ninguna. Por tanto, mientras exista este sistema, no tenemos más salida que ser una tuerca de ellos, que nuestra vida le pertenezca a ellos. Por eso, nosotros, hoy aquí, la semilla de aquella lucha heroica, los herederos y los que estamos orgullosos de pertenecer a esta clase social, que es la más revolucionaria, que es la que produce todo, que es la que contiene en su ser los más nobles y justos pensamientos que existen sobre la faz de la tierra, y la única que no solo es portadora, sino que con sus manos es capaz de construir un mundo nuevo, libre de explotación, libre de Estado, libre de clases sociales, y donde el ser humano sea el centro del mundo y sea su única función desarrollarse ilimitada y multilateralmente como sujeto, como ser humano, de igual a igual. Somos la única esperanza de esta humanidad y de este mundo. Hoy aquí, nosotros seguimos identificándonos con aquellos predecesores nuestros, con aquellos héroes, con aquellos mártires, pero fundamentalmente hoy aquí volvemos otra vez a afirmar y a comprometernos con esas nobles ideas que van a traer el bienestar a la humanidad. Las ideas del socialismo, las ideas del comunismo, las ideas de la clase obrera, las ideas de un mundo más humano, las ideas de un mundo mejor, las ideas de un mundo sin explotación y de un mundo de igualdad. Eso es lo que estamos hoy aquí. Y eso solo lo podemos producir nosotros. ¿Cómo lo podemos producir? No tenemos a nadie. Esos que nos van a pedir el voto son agentes de los empresarios, son agentes de los monopolios, son esbirros que generan guerra para que sus amos se sigan forrando y no nos van a sacar ni una castaña del fuego. Es más, nos van a meter todo el fuego que puedan. Nosotros solo nos tenemos a nosotros. Los obreros solo se tienen a los obreros. Y por eso, compañeros, amigos, vecinos, hermanos, tenemos que unirnos, tenemos que organizarnos con la bandera de ideas que aquí se han expuesto, que son las banderas justas, que son las banderas del humanismo, que son las banderas de la igualdad y que son las banderas de un nuevo mundo que nos van a traer mucha más justicia social y que nos va a traer no un progreso social, sino un progreso histórico, porque aquí lo que hace falta es progreso histórico. Por tanto, unidad entre nosotros, organización entre nosotros, y Andalucía es el fiel ejemplo de que se pueden desarrollar políticas que vayan en esa dirección. El 51% de la tierra de la región andaluza está baldía. Sin embargo, hay hambre. Sin embargo, hay 2,5 millones de desempleados. En España, 2,5 millones, no, 1,5 millones de desempleados aquí en Andalucía. 2,5 millones de niños que pasan hambre. En Andalucía, solo en Andalucía, produciendo el obrero y
distribuyendo y siendo la producción del obrero, podría alimentar a toda España. Pero no solo podría alimentar a toda España, sino que además podría fundamentalmente dar futuro a todos aquellos que están desempleados. Una cosa, hay agua, es que tengo la garganta hecha polvo. Esa tierra en manos de los trabajadores, esa tierra en manos de la clase obrera requiere un trabajo para ella, requiere una adaptación para hacerla productiva, necesita unas herramientas, necesita una infraestructura. Esa reforma, que es la reforma agraria, que es algo sentido por los trabajadores y por los pueblos de esta tierra, conllevaría no solo trabajo para aquellos jornaleros que no lo tienen, sino también significaría un desarrollo industrial del campo, y con ese desarrollo industrial del campo también vendría un desarrollo de la industria, un desarrollo de la ingeniería, un desarrollo de la química, un desarrollo de la genética. En definitiva, vendría un desarrollo industrial y en consecuencia vendría empleo para todos aquellos estudiantes y para todos aquellos ciudadanos de la ciudad que hoy están en el paro y que hoy se tienen que ir fuera. Esa reforma agraria, donde la producción fuera a parar al estado de los trabajadores, no solo alimentaría al pueblo, sino que daría trabajo, daría prosperidad y daría riqueza a aquellos que la generan, y no tendríamos las tierras donde los ricos, donde los terratenientes están recibiendo dinero porque esas tierras sigan baldías. Esa es una política fácil, sencilla, lógica, que se puede llevar a la práctica y que no se lleva porque evidentemente ellos no tienen voluntad, porque la única voluntad que tienen ellos es llenarse los bolsillos, ellos importándoles un bledo que la gente tenga hambre y que el pueblo no tenga empleo. Unidad, organización para desarrollar política que va a redundar en el bienestar de todos nosotros, pero eso solo es posible con el Estado en las manos de los trabajadores, eso solo es posible con los empresarios fuera de aquí, eso solo es posible con los trabajadores en primera fila, haciendo ellos política, haciendo nosotros política, porque los burgueses y sus perros que se presentan evidentemente no van a hacer eso, porque están en otra cosa, están en otro sistema, están en otra lógica, están en la única lógica de sus beneficios y de sus migajas. Por eso, y yo ya voy concluyendo, sentirnos orgullosos de estar hoy aquí es nuestro deber, mantener bien arriba la bandera de la clase obrera, mantener bien arriba la bandera del internacionalismo, porque hoy es el Día Internacional de la Clase Obrera, y clase obrera e internacionalismo es la misma cosa. Hoy es el día de empezar a inculcar a los nuevos obreros que este día también les corresponde a ellos, que este día tienen que empezar a adquirir conciencia de la grandeza y del orgullo que significa pertenecer a esta clase social. Y por eso, con toda nuestra emoción, con toda nuestra alma y con toda nuestra admiración por todos aquellos que han dado la vida por la clase obrera, por un mundo más humano, por un mundo más justo y, sobre todo, por la esperanza de que haya un mundo que es posible, donde la desigualdad desaparezca y la explotación sea pasto del pasado, digo y grito: ¡viva el 1 de mayo! ¡Viva! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva el socialismo! ¡Viva! ¡Viva!